Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos videovidentes o videoescuchas. Esto es una nueva emisión de Pensar en el Trabajo. Este envío que desde 1803 Radio trata de plantear puntos de reflexión, puntos de discusión y que entre todos podamos pensar el mundo del trabajo, pensar cómo nos afectan las pujas de intereses que se manifiestan en el mundo del trabajo, en la política económica y cómo en definitiva hacemos para vivir mejor. Vamos a la intro. Bueno, otra emisión con mi compañero Brian Tiepo, docente de la UNR, de la Cátedra de Relaciones del Trabajo. Y bueno, nos metemos de nuevo a analizar este controvertido mundo del trabajo y a ver cómo hacemos para encontrar el agujero al mate. Exactamente. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de empleo, cómo se está comportando el empleo analizado globalmente, digamos, en el medio del fenómeno de lo que es lo que está haciendo la política económica del gobierno nacional, este cambio si se quiere, de paradigma, esta cuestión de relación con el Estado, de achicamiento del Estado y este nuevo mercado laboral que es una industria que está atravesando muchos problemas y bueno, y se está encontrando con distintas situaciones que si bien se venía de una complejidad, se daban por superadas y ahora la volvemos a ver como el tema de la desocupación. ¿Qué nos trajiste hoy, Pachi, para charlar sobre esto? Bien, con respecto a lo que vamos a hablar hoy, recuperar un poquito lo que hablamos en el anterior programa, que pudimos describir brevemente y en un recorrido muy amplio cómo estuvo la actividad económica del país de manera interanual, es decir, de febrero del 2024 a febrero del 2025. Lo que veíamos en los últimos días era que hay un relato cada vez más acentuado del gobierno con respecto a una recuperación de la actividad económica. Es decir, a esta baja de la inflación, a esta salida del cepo, los nuevos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, un dólar bajo o un dólar planchado, como quieran decirlo, un superávit fiscal, el gobierno lo termina en una suerte de resumen diciendo se está recuperando la actividad económica. Lo que me parecía importante que empecemos a pensar es qué pasa en el mundo del trabajo estrictamente, es decir, qué cambios están ocurriendo, cómo es el empleo hoy en día en la actualidad, qué está aconteciendo con los monotributistas, en resumen, cómo es el empleo en Argentina a año y medio, casi 2, del gobierno de Javier Milei. La primera placa que traje era para poder pensar el empleo según provincias. El primer dato, y que es algo que quiero que se quede en un ratito en la memoria, es que desde marzo del 2024 a marzo del 2025 el empleo cayó un 0,3%. Digo que se lo quede en un ratito en la memoria porque parece una cifra insignificante. Parece insignificante, claro. Comparándola, esto, recordemos, sale de un estudio del Centro de Estudios Colectiva, que está colaborando con nosotros produciendo este tipo de informes, de datos que son datos duros. Y bueno, y vemos que hay una reducción del empleo asalariado de un 0,3%. Estábamos en charla de producción y bueno, esto no es nada, porque no registra lo que realmente vemos en la calle. Pero parece que es un número que esconde o que nos está hablando de una realidad bastante compleja. Antes de entrar al detalle del número, de cómo está compuesto este 0,3%, es importante ver el comportamiento por las provincias. Como acá vemos en el mapa, 15 provincias en términos de empleo hubo significativas caídas. En 2 hubo una estabilidad y en 7 de las provincias restantes hay un crecimiento positivo. Lo importante a ver en esto de las provincias es esto. El modelo económico al que apunta este gobierno da lugar a crecimiento en algunas provincias, principalmente a las que están ligados a la minería y a la extracción. Vaca Muerta es el caso emblemático de cómo se está recuperando, según el gobierno, la economía, y el modelo del agro. Pero entrando en este 0,3%, lo que podemos ver en la segunda placa es cómo cayó, o mejor dicho, cómo se segmenta, se divide
por actividades y cómo se comportó el trabajo asalariado. Cuando decimos trabajo asalariado es el trabajo en blanco, formal, con una seguridad en términos de salud, de jubilación, etcétera, etcétera. Es el empleo clásico argentino o al que todo argentino en algún punto exacto, que busca. Es del que hablamos cuando hablamos del derecho al trabajo y de lo que es deseable para el mundo del trabajo. Exactamente. La placa es muy significativa y vemos que en la mayoría de las actividades hay una disminución del trabajo. Cuando digo una disminución del trabajo asalariado es pérdida de puestos de trabajo. Por ejemplo, en la intermediación financiera, que era una actividad que en el anterior encuentro veíamos que había crecido, aún así hay 400 puestos de trabajo menos. Industria manufacturera, hay 17.000 puestos de trabajo. Cuando les decía que hagamos un poquito de memoria y retengamos este 0,3 que parece insignificante, 16.000 puestos de trabajo en la industria manufacturera es un montón. Y es un montón aún más o de manera más significativa cuando vemos que el promedio que tiene la industria, o sea, la cantidad de gente que en promedio ocupan las industrias argentinas son de 22 a 27 personas. O sea, el promedio de la gente ocupada por industria. Por industria, entendiendo multinacionales o pymes. En Argentina, en un promedio muy general, ocupan 22 personas. Si hay 17.000 puestos de trabajo menos en la industria, imagínense cuántas empresas cerraron. Correcto. Cuántas empresas despidieron gente, cuántas llegaron a retiros voluntarios. Dijimos que también, hace breve, por eso es importante esta desagregación por actividad. Dijimos que la actividad económica en lo que respecta a la minería crece, pero vemos que en la actividad hay 3.900 puestos de trabajo menos. Correcto, eso puede también explicarse con tecnificación y demás, pero lo concreto es que se está expulsando mano de obra de todas las actividades y de las más dinámicas también. Totalmente. El único que genera un repunte y por el cual el 0,3% no es más es el de comercio y reparaciones. Hay 25.400 puestos de trabajo más. El tema es que si vos lo ponés en una globalidad sigue siendo poco, porque todas las actividades están expulsando mano de obra. En la tercera placa hicimos una comparación marzo de 2024 a marzo de 2025 y vimos los trabajadores registrados. En términos asalariados, entendiéndose asalariado como esto, empleo formal, en blanco, registrado, etcétera, etcétera, hay 71.000 menos trabajadores. Que lo que hablábamos anteriormente, y me parece importante traer a colación acá, es que de esos 71.000, 22.100 corresponden al sector privado, 34.000 al sector público. Sí. Y lo que planteamos es esto, es que ideológicamente el gobierno puede decir que es un éxito la reducción de trabajadores en el sector público. Claro, había salido hace una semana aproximadamente el ministro Sturzenegger ponderando la motosierra en el sector público y ya daban números oficiales de 55.000 puestos de trabajo perdidos en el sector público. Este informe que vos me traes, cuya fuente es el CIPA, si no me equivoco, así es. Marca un monto de 34, o sea que eso ha crecido en estos tiempos, en estos meses desde el que se emitió el informe a este corte del cual Sturzenegger se vanagloriaba, ¿no? Que en eso Sturzenegger puede estar contento porque su trabajo lo está haciendo bien según el punto de vista de él. Sí, es decir, hay que reducir el Estado, hay que echar gente, el Estado es ineficaz, la gente que está en el Estado no sirve, por lo cual cada puesto de trabajo perdido en el empleo público es una victoria de este gobierno. Lo que nos llama la atención es que de esos 71.000 personas con empleo en blanco, 22.000 corresponden al sector privado. Es decir, aquel sector de la economía que este gobierno vino a ponderar, a mejorar, a decir que ahí estaba el crecimiento del país, sigue perdiendo puestos de trabajo. Correcto. En eso, el último dato cortito es que hay 15.000 menos trabajadoras o trabajadores, pero generalmente son mujeres, en casas particulares. La ecuación es muy sencilla. A una dificultad económica, lo que primero sacás son esta suerte de gastos o de costos con respecto a las amas de casa. Claro, o sea, esa afección, digamos, de los sectores medios expulsan a las compañeras trabajadoras de casas particulares, o también podemos decir que esta cuestión, estos cambios que se han efectuado
alientan al trabajo en negro. Pueden ser por ahí también darse el fenómeno de personas que siguen trabajando pero pasaron a estar en negro. Recordemos que vos podás hacer eso sin ningún tipo, sin multa, digamos. Sí. Recordemos que gran parte de la registración de las casas particulares está siempre ligada a políticas públicas del gobierno alentándola. Es decir, no pagas ganancia, tenés algunas excepciones impositivas, etcétera, etcétera. Y acá hay una columna de no asalariados. ¿Qué pasa con ese fenómeno? Que bueno, es un fenómeno también muy importante, no es de este gobierno, digamos, pero el mundo del trabajo en una porción muy, muy importante, un 50%, 48% dicen algunos, casi 60% dicen otros, está compuesto por trabajadores que no conocen lo que es el registro, no conocen aguinaldo, no conocen vacaciones, otro tipo de relación con el trabajo. La informalidad, lo que vemos en una primera instancia es que hay menos trabajadores no asalariados, hay 379.000, de los cuales hay 395.000 que le corresponden a los monotributos sociales. Hubo una legislación en el gobierno en que se dieron de baja los monotributos sociales, que son los que permitían una suerte de acceso a subsidios. Correcto. El dato igualmente interesante de acá es que algo creció en este país durante este gobierno en lo que corresponde a empleo y tiene que ver con 35.300 personas ejercen su trabajo a través del monotributismo. Exactamente. Lo cual no preocupa, pero sí empieza a configurar otro universo laboral. Hay más monotributistas, por lo cual hay otra composición del trabajo en nuestro país. Claro, eso que habla de una forma cómo se está también comportando la mano de obra que es expulsada del trabajo en blanco, la relación de dependencia y captada por este universo. Digamos, que también tiene mucho de cuestión de precariedad y de intemperie, digamos. Sí, de supervivencia. Tal cual. El monotributo no es un lugar deseado. Nadie, en su sano juicio, está ilusionado de ser monotributista. Es un lugar que permite una suerte de supervivencia frente a una situación económica que se cree temporaria. Claro, pero es un número que también habla de la crisis del modelo del trabajo en blanco, bien remunerado, vacaciones, aguinaldo, lo que es la protección de los derechos laborales. Sí. Y esta reconfiguración, que obviamente para ellos es algo virtuoso y para nosotros es algo que hay que tratar de cambiar. Y si no se puede cambiar, hay que tratar de a esos trabajadores buscarle una legislación que los ampare o que mejore sus condiciones. Sí, esto es claro, el trabajo, y esto lo hemos hablado en numerosas veces, no solo en este programa, pero sino en numerosos encuentros que hemos tenido en el sindicato, el trabajo no solo es la adquisición de un salario, sino es un montón de protecciones. Tal cual. Y de derechos. El monotributo son menos protecciones y menos derechos para el trabajador. En este gobierno lo que ha crecido son los monotributistas. Después, trabajadores registrados en la placa 4. Ahí lo que hicimos muy sencillito es diciembre del 2023, marzo del 2025. Desde diciembre del 2023 hasta marzo del 2025 se perdieron en nuestro país 512.000 puestos de trabajos. Es una locura. Una barbaridad. O sea, un contraste con la pretendida, recuperación o cómo pues nosotros en nuestro anterior encuentro charlábamos, pensábamos, reflexionábamos cuál es el lugar que le asigna esta política económica al trabajo, al trabajador, a quien trabaja y al trabajo en general como instancia de producción de riqueza. Y lo estamos viendo con estos permanentes, retrocesos, tanto en la mano de obra como en cómo están participando el trabajo en el tema de la producción, de la producción de riqueza. Sí. Lo que es más llamativo y que nos quedó ahí medio entre líneas, pero es importante decirlo, es que estamos en términos de trabajo mucho peor que el peor mes económico de este gobierno, que es marzo del 2024. Correcto. Que es el marzo del 2024, es aquel que es el receptáculo de todas estas políticas devaluadoras que hubo, de la gran devaluación que enfrentó el gobierno. Es donde los datos reflejan las primeras consecuencias a nivel medición del proceso devaluatorio. Y en eso
más allá del signo político que tiene el gobierno, más afín o menos afín, más opositor o menos opositor, a todas las provincias no le ha ido bien en términos de empleo. Tal cual. Bueno, estas serían entonces algunas conclusiones de este informe que nos ha traído nuestro compañero Brian Tiepo de Colectiva, una consultora que está produciendo datos y se está moviendo muy bien. Teníamos también algo para charlar que tiene que ver con un informe que fue publicado recientemente que habla de cómo está pasando la juventud lo que tiene que ver con estos cambios en el mundo del trabajo, digamos. Y empezando a ver, según informes del CIPA y de la encuesta permanente de hogares, cómo el número de la desocupación empieza a ser una luz amarilla o un dato a tener ya en cuenta, a empezar a tener en cuenta, pues es un número que se está empezando a elevar. De un 7,9, si no me equivoco, estaba publicitado en ese informe. Y bueno, vemos en este informe que lo que sería la población joven, ya este número ya nos empieza a recordar al menemismo, digamos. Sí. Y la población joven de 14 a 29 años está verificando que los números de la desocupación son superiores a la media, en este caso en mujeres jóvenes en este caso, donde están 11 puntos por encima de lo que es la media de la desocupación. O sea que también estamos viendo que hay la precariedad y se está generando también un nicho de desocupación que lo están protagonizando aquellos que están tratando de ingresar al mercado laboral. Sí, son en esta franja etaria que corresponde a la juventud o a las juventudes en el sentido más plural, porque hay una variedad de juventudes, es donde más repercuten las políticas económicas. Los que mayores tienen dificultades para acceder al mercado de trabajo siempre son los jóvenes. Lo que se está viendo hoy en día que esa brecha empieza cada vez a alargarse más y es más dificultoso acceder a su primer empleo o a su segundo empleo. El otro día veía un informe que era muy interesante que decía que 1 de cada 6 puestos de trabajo perdidos desde el comienzo del gobierno de Javier Milei, solamente 1 se pudo recuperar. Se perdieron 6. Uno solo pudo volver a conseguir trabajo. Claro, lo que está pasando con el creciente fenómeno de la desocupación, con todo lo que trae atrás que tiene que ver con la precariedad o la subocupación. En definitiva, para cerrar, de lo que va del mileiato, digamos, sí, este ataque al Estado y esta política económica en contra de la industria, porque dijo uno la otra vez, la Argentina, por más que no lo sepa, es un país industrial o un país pyme. ¿Qué le está haciendo al mundo del trabajo? Ya aparte de una cuestión donde hay una reconfiguración que ya la tocamos antes, que por ahí sería material para un programa entero o dos de lo que son las nuevas formas del trabajo. Pero ¿qué le está pasando entonces al mundo del trabajo con todos estos cambios que se está realizando? La economía el modelo económico al cual conduce este gobierno está configurando un mundo del trabajo mucho más informal y mucho más precario, con menos derechos y menos protecciones. Y es objetivo. Los datos que trajimos desde Colectiva y que ponemos a discusión de quien quiera muestran esto. Es cada vez más monotributistas, cada vez menos empleo en blanco y cada vez... y esto es el resultado de una política económica que busca un modelo agroexportador o exportador de hidrocarburos. Sin industria, esta clase media o clase trabajadora es imposible que pueda sostener todas las conquistas socioculturales. Tal cual. Universidad pública, salud pública, porque hoy en día, pese a que puede ser mejor o peor, si te duele la cabeza y tenés que ir a una guardia de un hospital te atienden, y si tuviste una fractura y tenés que ir a la guardia de un hospital te atienden. Todo eso es imposible sostener sin un ingreso de los trabajadores formales. Por lo cual, insisto, me parece que cuando configuramos este programa e intentábamos indagar sobre el tema, lo que intentamos ver es esto: el relato del gobierno de reactivación económica, en qué lugar pone a los trabajadores. ¿Cómo comprenden
¿Cómo comprende este gobierno al trabajador? ¿Qué lugar le da? Yo creo que es el de un trabajador cada vez más informal, más precario, con menos derechos y menos participación en el ingreso y menos relevante en el proceso de trabajo. Totalmente. La última para agregar, el achicamiento del Estado que tanto aplauden y que están expulsando miles y miles de compañeros. El mercado no los está absorbiendo, no está supliendo, la mano invisible se ve que está en otro lado y esa gente no está, según lo que muestran los datos objetivos, reingresando al mundo del trabajo en el modo en que debiera estar, que es con un trabajo registrado y bien remunerado y en blanco. El sacrificio que el gobierno solicitó a la población argentina en 2024 no tiene ningún rédito en términos de empleo. Es así. Bueno, cuestiones para ir pensando, cuestiones para ir debatiendo colectivamente. Para esto, este es el pequeño aporte que está tratando de hacer este programa y esta radio también, hecha por trabajadores y pensando el mundo del trabajo, pues somos parte de él. Nos vemos la próxima, gracias por estar ahí. Chau.